La casa olía a una mezcla de canela, pino artificial y una hipocresía tan densa que se podía cortar con el mismo cuchillo de plata que mi nuera, Patricia, había pulido obsesivamente durante toda la mañana. Ella siempre decía que la forma es el fondo. Para Patricia, si las servilletas tenían el doble de hilo exacto y las velas de vainilla estaban alineadas simétricamente, entonces éramos una familia funcional. ¡Qué gran mentira! Yo la observaba desde mi sillón orejero, ese que ahora querían mover, porque estorbaba el flujo de los invitados. Tengo 68 años. He sobrevivido a crisis económicas, a la muerte de mi esposo, a la crianza de 3 hijos con más voluntad que recursos, y a 2 hernias discales que hoy me recordaban, con cada latido en mi espalda, que el tiempo no perdona. Pero mi memoria... mi memoria es un archivo blindado. Carmen, querida, ¿no crees que estarías más cómoda en la salita de estar? Me dijo Patricia con esa sonrisa que no llega a los ojos. Ella usa la palabra comodidad como un arma. Lo que realmente quería decir era, vete a donde no salgas en las fotos de Instagram. Aquí estoy bien, Patricia. Me gusta ver el movimiento, respondí, manteniendo una calma que me costaba un esfuerzo titánico. Ella suspiró, un suspiro de mártir, y se alejó haciendo sonar sus tacones sobre el parqué que yo misma ayudé a pagar hace 20 años. Ese fue el primer error de ellos, olvidar de quién eran los cimientos sobre los que bailaban. Mi hija Elena llegó poco después. Elena es mi sangre, pero a veces la miro y no reconozco el eco de mi voz en la suya. Venía cargada de regalos envueltos en papeles metalizados que gritaban, «Mírenme, soy exitosa». Me dio un beso en la mejilla, un roce rápido de mariposa que apenas dejó rastro. «Hola, mamá. ¿Te tomaste la pastilla?» Esa fue su primera frase. «No. ¿Cómo estás?» «No. ¿Qué piensas?» Sino una verificación de mantenimiento. Como si yo fuera un electrodoméstico que necesita aceite para no hacer ruido durante la cena. Esa tarde, mientras el sol caía y las luces del árbol empezaban a parpadear en un ritmo frenético, me di cuenta de que me habían asignado un papel en su obra de teatro. Yo era la Nahuela emblema, mira. Debía estar ahí para validar su concepto de hogar, pero no debía intervenir en el diálogo. Fue en el momento en que sacaron el pavo cuando el velo se rasgó. Escuché a mi yerno, Ricardo, susurrarle algo a Patricia en la cocina. La puerta estaba entornada. «¿Segura que no se dará cuenta de lo del fondo común?», preguntó él, con voz nerviosa. «Por Dios, Ricardo, tiene casi 70 años. Apenas puede manejar el mando a distancia del televisor. Cree que el banco le manda cartas por error. Además, es por el bien de los niños. Ella ya no gasta en nada». Sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. No era solo que me estaban robando, era que me estaban anulando. La reina del Excel emocional y su cómplice habían decidido que mi ciclo de vida útil como ser humano, capaz de decidir, había terminado. El segundero del reloj de pared, un viejo Seiko que perteneció a mi marido, parecía martillar contra mis sienes mientras la cena continuaba en el comedor. Pero mi mente ya no estaba allí. Se había escapado 30 años atrás, a los días en que mis manos no estaban nudosas por la artritis, sino agrietadas por el detergente y el frío. Para entender por qué me dolía tanto, que Patricia, esa mujer que no sabe lo que es hervir un pañal a las 3 de la mañana, hablara de mi comodidad, había que recordar cómo se levantó este techo. Esta casa no apareció por arte de magia. No fue un regalo de bodas ni una herencia caída del cielo. Esta casa fue una guerra de guerrillas contra la escasez. Recuerdo el invierno del 94. Mi esposo, Julián, se había quedado sin empleo en la metalúrgica. Elena, la que hoy se preocupa tanto por si me tomé la pastilla, tenía apenas 6 años y una fiebre que no bajaba. No teníamos calefacción central, solo una estufa de queroseno que olía a olvido y nos hacía toser a todos. Yo salía a trabajar a las 5 de la mañana. Limpiaba oficinas en el centro y, por las tardes,
Horneaba empanadas que vendía de puerta en puerta. Mis hijos hoy ven el mantel de lino y la vajilla de porcelana, pero yo veo las monedas que contaba sobre la mesa de la cocina, rezando para que llegaran a cubrir la cuota de la escuela. «Mamá, ¿por qué siempre estás cansada?», me preguntaba Elena en aquel entonces, tirando de mi delantal. «Porque estoy construyendo un castillo para ustedes, mi amor», le respondía yo, aunque por dentro sentía que mis huesos eran de cristal. Ese castillo era esta casa. Cada ladrillo era una hora de sueño perdida. Cada metro cuadrado de este parqué que Patricia ahora quería despejar representaba un lujo que yo me negué, un vestido nuevo, unas vacaciones, un momento de paz. Fui el pilar silencioso, la columna que no se queja mientras sostiene todo el edificio. Y el problema de los pilares es que, después de un tiempo, la gente olvida que están ahí. Se vuelven parte del paisaje. Solo los notan cuando la estructura empieza a crujir. De vuelta al presente, miré a mi hijo mayor, Sergio. Él estaba sentado frente a mí, riendo de un chiste de Ricardo. Sergio fue el niño por el que vendí mis joyas de compromiso para pagarle su primer semestre de universidad. Mis perlas, las únicas que me quedaban de mi madre, terminaron en una casa de empeños para que él pudiera tener un título de contador. Y ahora, ese mismo contador, el experto en números, evitaba mirarme a los ojos mientras su esposa sugería que quizás la casa es muy grande para una sola persona. «Es que el mantenimiento es carísimo, suegra», había dicho Patricia hace apenas una semana, mientras miraba el jardín con ojos de agente inmobiliario. «Y usted ya no está para subir y bajar escaleras. Hay unas residencias maravillosas. Parecen hoteles, con gente de su edad. Como si la vejez fuera una enfermedad contagiosa que requiere cuarentena. Como si después de los 65 años, uno dejara de ser ciudadano del mundo para convertirse en un inventario que debe ser almacenado. Lo que ellos no sabían es que hace 3 meses empecé a notar las grietas, y no en las paredes. Todo empezó con un extracto bancario que llegó por correo físico. Yo siempre he sido de la vieja escuela. No confío en las aplicaciones móviles que Patricia intentó instalarme para facilitarme la vida. Al abrir el sobre, vi un retiro de $3,000. Un concepto vago. Gastos de mantenimiento patrimonial. Yo no había firmado nada. Yo no había pedido arreglar nada. Ese día, mi corazón dio un vuelco, pero no por la salud, sino por la premonición. Empecé a revisar los cajones del despacho de Julián, ese lugar que ahora mi yerno usaba como oficina cuando venía de visita. Allí, escondida tras una carpeta de seguros viejos, encontré una libreta con la caligrafía de Patricia. No eran solo gastos de mantenimiento, eran proyecciones. Venta de propiedad, estimado $450,000. Reparto, 40% reinversión negocio. Ricardo, 30% Fondo Universidad Niños, 30% Fondo Carmen, residencia. Me estaban vendiendo viva, estaban repartiendo mi ropa antes de que yo me quitara el cuerpo. Y lo hacían con una eficiencia aterradora, con cuadros de Excel y fechas límite. Me quedé sentada en la penumbra del despacho, con la libreta entre mis manos temblorosas. En ese momento, pude haberme echado a llorar. Pude haber salido al salón y gritarles que eran unos monstruos. Pero recordé los años de las empanadas, los años de limpiar oficinas mientras el mundo dormía. La gente cree que las abuelas son dulces porque somos débiles. No entienden que somos dulces porque ya sobrevivimos a la amargura y decidimos no ser como ella. Pero la dulzura no es ceguera. Así que soy un estorbo elegante, pensé mientras cerraba la libreta y la ponía exactamente donde estaba. Soy la que se cansa fácil, la que no entiende de tecnología, la que necesita que decidan por ella. Sentí una chispa de algo que no había sentido en décadas. No era odio. Era estrategia. Si ellos querían jugar al ajedrez con mi vida, iban a descubrir que yo fui la que les enseñó a mover las piezas. Levanté la barbilla, me retoqué el labial frente al espejo del pasillo y regresé a la cena. Patricia estaba sirviendo el vino.
¿Todo bien, Carmen? Te perdiste por un momento, dijo ella con esa falsa solicitud. Todo perfecto, querida, respondí, y por primera vez en toda la noche, mi sonrisa fue auténtica. Estaba recordando lo importante que es tener los papeles en regla. El orden es la paz del alma. ¿No es lo que siempre dices? Patricia se quedó congelada con la botella en la mano. Por un segundo, solo un segundo, vio algo en mis ojos que no era la abuela dócil. Vio a la mujer que construyó el castillo. La cena de Navidad avanzaba con una parsimonia irritante. Los platos iban y venían, el vino fluía y las conversaciones se volvían cada vez más ruidosas, más vacías. Yo estaba allí, físicamente anclada a mi silla, pero mis sentidos estaban en alerta máxima. Había aprendido que el silencio es una posición de poder. Cuando dejas de hablar, los demás se olvidan de que estás escuchando. Patricia estaba en su elemento. Movía las manos con elegancia mientras hablaba de su último proyecto de decoración, pero sus ojos no dejaban de vigilar la mesa como un halcón. Mi hijo Sergio asentía a todo, con esa mirada ausente que tienen los hombres que han decidido que la paz es mejor que la verdad. Fue justo antes de servir el postre cuando ocurrió el primer error táctico de Patricia. Su teléfono, un aparato de última generación que siempre parecía estar pegado a su mano, vibró sobre el mantel, cerca de mi plato. Ella estaba distraída discutiendo con Elena sobre el colegio de los niños. Vi la pantalla iluminarse. No era una llamada. Era una notificación de WhatsApp, un mensaje en el grupo que tenían ellos, un grupo donde yo, por supuesto, no estaba. ¿Ya le diste la noticia? ¿O esperamos a que el vino haga efecto? Decía el mensaje de Ricardo, mi yerno, que estaba sentado apenas a 2 metros, texteando por debajo de la mesa como un adolescente culpable. Patricia agarró el teléfono rápido, pero no antes de que yo captara el destello de pánico en su rostro. Se levantó de la mesa con una excusa trivial. Voy a revisar el café. Y se llevó el celular a la cocina. Yo, con la agilidad que mis hernias me permitían en momentos de adrenalina, me levanté al minuto siguiente con la excusa de buscar un vaso de agua. Me quedé en la penumbra del pasillo que conecta el comedor con la cocina. A través de la puerta entreabierta, escuché el siseo de las voces. No estaban hablando, estaban conspirando. Ricardo, casi lo lee, susurró Patricia, con un tono de voz que nunca usaba delante de mí. Era una voz seca, cargada de una ambición que me heló la sangre. Bueno, ¿y qué importa si lo lee?, respondió él. Tarde o temprano hay que decírselo. El comprador de la inmobiliaria dice que la oferta solo se mantiene hasta el lunes. Si no firmamos el precontrato con el poder que nos dio Sergio, perdemos la seña. Me apoyé contra la pared. El poder. Esa palabra resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. Hace 2 años, después de mi operación de cadera, Sergio me pidió que firmara un documento, por si acaso yo no podía ir al banco. Me dijo que era un trámite de rutina para emergencias médicas. Confié en mi hijo. Confié en el niño al que le curaba las rodillas raspadas. Y ahora, ese poder era el clavo que querían usar para sellar mi ataúd en vida. De pronto, escuché un sonido metálico. Era el reproductor de voz de un teléfono. Patricia estaba escuchando un audio que alguien, probablemente mi hija Elena, le había enviado. Debido al silencio de la cocina, las palabras rebotaron en los azulejos y llegaron nítidas a mis oídos. Ay, por favor, dejen de hacerse los dramáticos. Mamá ya no se entera de nada. Ayer le pregunté 3 veces qué quería de cenar y se quedó mirando el jardín. Se está perdiendo, chicos. Es mejor hacer el movimiento ahora que todavía tiene momentos de lucidez. Así no pone problemas legales. Además, en esa residencia va a estar como una reina, con gente que hable de sus achaques y no nos amargue las fiestas a nosotros. Era la voz de Elena, mi pequeña Elena, la que decía que yo estaba sensible últimamente. Escuchar a tu propia hija hablar de tu mente como si fuera una fruta podrida es un tipo de dolor que no se cura con analgésicos. No se reían de mí con crueldad abierta.
Se reían con esa condescendencia que es mucho peor. Me estaban borrando mientras yo todavía respiraba. Sentí que mis piernas temblaban, pero mi mente, esa que Elena decía que se estaba perdiendo, nunca había estado más lúcida. En ese instante, la Carmen dulce, la que horneaba galletas y perdonaba desplantes, murió. Regresé a la mesa antes de que me descubrieran. Me senté y tomé un sorbo de vino. El sabor era amargo, o quizás era mi propia bilis. Miré a Sergio, que estaba pelando una mandarina con suma concentración. Miré a mis nietos, que jugaban con sus tablets, ajenos a que sus padres estaban subastando el techo de su abuela. Patricia volvió de la cocina con una sonrisa de porcelana. «Aquí tienes el café, Carmen, como a ti te gusta, con un chorrito de leche fría para que no te queme la lengua», dijo, depositando la taza frente a mí como si fuera una ofrenda de paz. La miré fijo, no a sus ojos, sino a través de ellos. «Gracias, Patricia. Tienes razón. Hay cosas que queman si no se manejan con cuidado», dije, y mi voz sonó tan firme que Sergio levantó la vista del plato por primera vez en la noche. «Por cierto, ¿qué tal va el mercado inmobiliario? He oído que las casas viejas están muy cotizadas últimamente». El silencio que siguió a mi frase no fue un silencio normal. Fue un vacío sónico. Patricia palideció tanto que el labial rojo parecía una herida en su cara. Ricardo dejó caer el tenedor. «¿Por qué lo preguntas, mamá?», tartamudeó Sergio. «Curiosidad de vieja, hijo. Una se pone a pensar en el futuro, en los poderes notariales, en las cuentas bancarias, en esas cosas que uno firma por emergencia y que otros usan por conveniencia». El resto de la noche fue una danza de cuchillos ocultos. Ellos intentaban medir cuánto sabía yo. Yo disfrutaba viéndolos sudar bajo sus camisas de marca. Sabía que no podía atacar todavía. Necesitaba blindarme legalmente. Si Sergio tenía un poder, yo tenía que revocarlo. Si estaban usando mi cuenta para sus gastos, yo tenía que cortar el flujo de oxígeno financiero. Pero lo más importante no era el dinero, era el audio. Ese mensaje de voz que Elena había enviado era la prueba de su conspiración para declararme incapaz. «Me quieren muda, presente y silenciosa», repetí para mis adentros mientras fingía escuchar una anécdota de Ricardo. «Pero van a descubrir que esta abuela que se cansa fácil todavía tiene fuerzas para incendiar su pequeño paraíso de apariencias». Aquella noche, mientras todos se despedían con besos hipócritas y promesas de llamarte mañana, yo ya estaba trazando el plano de mi propia liberación. No iba a ser una víctima. Iba a ser el huracán que ellos mismos habían convocado. Esa noche no dormí. Me quedé sentada frente a la ventana de mi habitación, viendo cómo las luces navideñas de los vecinos parpadeaban hasta que el amanecer las volvió pálidas y ridículas. En mi regazo, sostenía una vieja caja de metal con una cerradura que solo yo sabía abrir. Dentro no había joyas, sino papeles. Los cimientos de papel de mi vida. A las 8 de la mañana, mientras el resto de la familia seguramente dormía su resaca de sidra e hipocresía, yo ya estaba vestida. Me puse mi mejor abrigo, el de lana azul marino, y me pinté los labios de un rojo desafiante. No iba a parecer una anciana derrotada. Iba a parecer una mujer de negocios que recupera su empresa. Tomé un taxi hasta el centro de la ciudad. El destino era un edificio de fachada gris y techos altos que olía a papel viejo y tabaco rancio, a pesar de que ya no se permitía fumar. Subí en el ascensor chirriante hasta el 4º piso. En la puerta de madera, una placa de bronce desgastada decía: Bernardo Esteves, Notaría y Asuntos Civiles. Bernardo había sido el mejor amigo de mi difunto Julián. También fue el hombre que, en secreto y hace décadas, me miraba con una devoción que yo nunca me permití corresponder. Él conocía cada secreto de mi familia, cada préstamo, cada sacrificio. Cuando me vio entrar, se puso de pie tan rápido que casi tira su café. Sus ojos, nublados por la edad pero todavía agudos, me recorrieron de arriba abajo. «Carmen»,
Su voz era un susurro de sorpresa. No te esperaba. Elena me dijo que no te estabas sintiendo muy bien últimamente, que preferías no salir. Esa frase fue el primer latigazo del día. Elena ya estaba preparando el terreno incluso con mis viejos amigos. Elena dice muchas cosas, Bernardo, pero hoy he venido a que me escuches tú, no mis hijos, dije, sentándome con la espalda tan recta que sentí un tirón en mis hernias. No me importó. Le conté todo. El Excel de Patricia, la conversación en la cocina, el retiro de los $3,000 y, sobre todo, el audio de Elena. Bernardo escuchaba en silencio, uniendo las yemas de sus dedos, con una expresión que pasó de la incredulidad a una rabia contenida y profesional. «Déjame ver qué firmaste exactamente aquel día de tu operación, Carmen», dijo, estirando la mano hacia los papeles que yo traía. Lo que descubrimos fue peor de lo que imaginaba. No era un poder para emergencias médicas. Era un poder general de administración y disposición. En términos legales, yo le había entregado a Sergio las llaves de mi vida, de mis cuentas y de mi casa. Él podía vender mi propiedad sin que yo pusiera un pie en la notaría. «Bernardo, ¿pueden internarme?», pregunté, y por primera vez mi voz tembló un poco. «Si presentan 2 informes psiquiátricos que aleguen senilidad o incapacidad de autogobierno, y con ese poder en la mano, podrían hacerlo. No es fácil, pero con la influencia adecuada y el dinero que están sacando de tu propia cuenta, podrían acelerar el proceso». El aire en la oficina se volvió pesado. Me sentí como una hormiga viendo la sombra de un zapato gigante a punto de caer. Pero Bernardo me tomó de la mano. Sus dedos estaban fríos, pero su apretón era firme. «Pero hay algo que no saben, Carmen. Un poder de este tipo es revocable en cualquier momento, siempre y cuando la persona esté en pleno uso de sus facultades. Y yo, Bernardo Estévez, puedo dar fe notarial de que hoy, a las 10 de la mañana, Carmen Valdivia es la mujer más lúcida y audaz que ha pisado este despacho en años». Pasamos las siguientes 3 horas redactando documentos. No solo revocamos el poder de Sergio de forma inmediata y fulminante, también movimos mis ahorros a una cuenta nueva a la que solo yo tuviera acceso, con una clave que ni siquiera una adivina podría descifrar. «¿Qué vas a hacer ahora?», me preguntó Bernardo mientras sellaba los papeles con el lacre rojo de su oficio. «Podrías denunciarlos por malversación». «No, Bernardo. No todavía», respondí, guardando la copia de la revocación en mi bolso como si fuera una daga de plata. «Si los denuncio ahora, se convertirán en víctimas ante el resto de la familia. Dirán que estoy paranoica, que la vejez me ha vuelto amarga. No. Quiero que ellos sigan creyendo que tienen el control. Quiero ver hasta dónde son capaces de llegar. Quiero que la soga que están preparando para mí termine alrededor de sus propios cuellos». Cuando regresé a casa, la camioneta de Sergio estaba estacionada en la entrada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Entré con una calma ensayada. En la sala, Sergio y Ricardo estaban mirando unos planos sobre la mesa de centro. Al verme entrar, los enrollaron rápidamente, con la torpeza de los culpables. «Mamá, ¿de dónde vienes? Te llamamos y no contestabas», dijo Sergio, acercándose para darme un beso que olía a falsedad. «Fui a dar un paseo, hijo. Hacía un día precioso y sentí que necesitaba aire». ¿Qué eran esos papeles? Parecían planos. Sergio intercambió una mirada rápida con Ricardo. «Ah, nada, mamá. Solo unas ideas de Ricardo para arreglar el tejado. Ya sabes, para que la casa no se deteriore». «Qué buenos hijos son», dije, sonriendo con una dulzura que me supo a ceniza. «Siempre pensando en mi bienestar. Por cierto, Sergio, mañana me gustaría ir al banco. Necesito sacar un poco de efectivo para unos regalos que quiero comprar». Vi cómo la mandíbula de Sergio se tensaba. «No te preocupes por eso, ma. Yo voy por ti. No te canses. Recuerda lo que dijo el médico sobre tus piernas. Yo me encargo de todo». «Tienes razón», asentí, fingiendo una sumisión que los hizo relajarse. «Qué suerte tengo de tenerte. No sé qué haría yo sin tu control sobre mis cosas». Subí las escaleras lentamente, apoyándome en el pasamanos.
Al llegar al descanso, me detuve y los miré desde arriba. Estaban de nuevo inclinados sobre los planos, riendo en voz baja. No sabían que el dinero que estaban planeando gastar ya no existía para ellos. No sabían que la firma que los autorizaba era ahora un pedazo de papel sin valor. Entré en mi cuarto y cerré con llave. Mañana sería el día del banco. El día en que Sergio descubriría que su madre, la hecha anciana que se pierde mirando el jardín, le había quitado el tablero antes de que él pudiera hacer el primer movimiento. La mañana del martes amaneció con un cielo gris plomizo, como si el mismo aire presagiara la tormenta emocional que estaba por desatarse. Me desperté antes de que sonara la alarma, con una claridad mental que me recordaba a mis mejores años como jefa de compras en la fábrica. Me puse un traje de sastre gris ceniza, un collar de perlas falsas, las verdaderas ya las conocía el prestamista por culpa de mi hijo, y preparé mi bolso con la parsimonia de quien guarda municiones. Sergio llegó a las 10 en punto. Se veía apurado, con el nudo de la corbata flojo y esa urgencia en los ojos que tienen los que deben dinero a la gente equivocada. ¿Segura que quieres ir, mamá?, insistió mientras me ayudaba a subir a su camioneta de lujo, esa que pagaba con préstamos de mi cuenta. Puedo traerte el dinero en un par de horas. No hace falta que pases el mal trago de las filas. Es Navidad, Sergio. Quiero sentir el movimiento, ver a la gente, elegir mis propios billetes para los sobres de mis nietos. Mentí con una naturalidad que me asustó a mí misma. Además, hace mucho que no veo a don Horacio, el gerente. Es un viejo amigo de tu padre. Sergio murmuró algo ininteligible y arrancó. Durante el trayecto, intentó distraerme hablando de las notas de sus hijos, de lo cara que estaba la carne y de lo mucho que yo necesitaba un descanso. Yo solo miraba por la ventana, viendo pasar los edificios de la ciudad donde dejé mi juventud. Disfruta el viaje, hijo, pensaba, porque es el último que haces con mi dinero. El banco era un hormiguero de personas. El aire olía a calefacción y a papel moneda. Al entrar, don Horacio nos vio desde su oficina acristalada y nos hizo una seña. Sergio caminaba con el pecho inflado, como el dueño de la finca que viene a recoger la cosecha. Nos sentamos en las sillas de cuero frente al escritorio de Horacio. Mi hijo ni siquiera esperó a que yo hablara. Horacio, ¿cómo estás? Mira, venimos a hacer unos movimientos. Mi madre quiere retirar 5,000 en efectivo. Y, de paso, queremos ejecutar una transferencia importante a una cuenta de inversión patrimonial que abrimos con Patricia, dijo Sergio, sacando de su maletín el poder general que yo ya había revocado ayer. Horacio miró el documento. Luego me miró a mí y finalmente fijó sus ojos en la pantalla de la computadora. El silencio en la oficina se volvió denso, casi sólido. El único sonido era el golpeteo rítmico de los dedos de Horacio sobre el teclado. Sergio, comenzó Horacio con una voz profesional pero cargada de una extraña tensión. Aquí hay un problema. ¿Qué problema? El poder es legal. Está firmado ante notario, saltó Sergio, con un tono de voz que empezaba a perder la compostura. El poder era legal, corrigió Horacio, girando la pantalla para que mi hijo pudiera verla. Pero fue revocado ayer a las 10 de la mañana por la titular de la cuenta. Además, la cuenta que mencionas está vacía. Vi cómo la sangre abandonaba el rostro de mi hijo. Se puso de un color amarillento, similar al papel viejo. Sus manos, que hace un momento sostenían el poder con arrogancia, empezaron a temblar. ¿Vacía? Eso es imposible. Había casi $90,000 de la venta del terreno de papá y los ahorros de la jubilación. ¡Mamá!, me gritó, girándose hacia mí con una mezcla de furia y desconcierto. ¿Qué hiciste? Yo lo miré con la mayor expresión de confusión que pude fingir. Me llevé la mano al pecho, simulando una agitación que no sentía. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué dice don Horacio? No entiendo. ¿Cómo que vacía? Yo ayer fui a dar un paseo con Bernardo, ya sabes, tu tío Bernardo, el notario. Me dijo que había que actualizar unas cositas por seguridad.
Como tú siempre dices que el banco es peligroso. ¡Bernardo!, rugió Sergio, golpeando el escritorio. Ese viejo decrépito te lavó el cerebro. Mamá, esa cuenta era para tu futuro. Era para pagar la residencia, para tus cuidados médicos. No puedes mover ese dinero sin avisarme. ¿Mi futuro o el tuyo, Sergio?, pregunté, y esta vez dejé caer un poco de la máscara. Mi voz ya no era la de la abuela confundida, era la de la mujer que sobrevivió a los inviernos del 94. Porque escuché a Ricardo hablar de una transferencia para gastos generales, y vi los planos de la inmobiliaria en la mesa de mi sala. Sergio se quedó mudo. Horacio carraspeó, sintiéndose claramente incómodo. Sergio, lo lamento, dijo el gerente, pero Carmen movió todos sus activos a una cuenta protegida bajo una nueva entidad legal. El poder que tienes en la mano ya no sirve ni para cobrar un cheque de $10, y legalmente no puedo darte información de dónde está el dinero ahora. Salimos del banco en un silencio sepulcral. En el estacionamiento, Sergio se detuvo antes de llegar al coche. Se veía pequeño, despojado de esa aura de éxito que siempre intentaba proyectar. «Nos vas a arruinar, mamá», dijo con una voz quebrada, pero no de arrepentimiento, sino de egoísmo. «Tenemos deudas. Patricia ya dio la seña para el viaje de esquí de los chicos, y Ricardo contaba con ese capital para el negocio. Si no devuelves el dinero, vamos a perderlo todo». «Lo que vas a perder, Sergio, es la oportunidad de ser un hijo digno», respondí, abriendo yo misma la puerta de la camioneta. «Ahora, llévame a casa. Tengo que preparar el té y quiero disfrutar del jardín. Ese jardín que, por cierto, todavía es mío». Durante el camino de regreso, mi hijo no dejó de enviar mensajes por el celular. Sabía que estaba alertando a la reina del Excel. La guerra ya no era fría. Se había vuelto un incendio forestal. Pero mientras lo veía sudar de nerviosismo, sentí una paz infinita. El dinero estaba a salvo. Bernardo me protegía legalmente, y por primera vez en años, yo tenía el sartén por el mango. Que venga Patricia, pensé mientras subía las escaleras de mi porche, que venga con su veneno de miel. Ahora sé exactamente cómo sabe su ponche. El silencio de la tarde fue interrumpido por el rugido de varios motores. No era solo la camioneta de Sergio. Esta vez también estaban el coche de Elena y el deportivo de Ricardo. Sabía lo que eso significaba. La manada se había reunido porque el pozo de agua se había secado. Me senté en mi sillón de siempre, con una taza de té de tilo entre las manos, aunque mis nervios eran de acero. No encendí la televisión. Prefería que el escenario fuera mi sala, con sus muebles antiguos y sus fotos familiares que ahora parecían retratos de desconocidos. Entraron sin llamar. Patricia lideraba la marcha, con su paso decidido y un rostro que intentaba proyectar una preocupación devastadora. Elena venía detrás, con los ojos rojos, probablemente forzados, y Sergio cerraba la fila, evitando a toda costa cruzarse con mi mirada. «Carmen, querida», comenzó Patricia, sentándose en el sofá frente a mí sin pedir permiso. Sergio nos contó lo que pasó en el banco. Estamos muy asustados». «¿Asustados?», pregunté, tomando un sorbo de té con una calma que los irritaba. «¿De qué tienen miedo? ¿De que el banco haya perdido mi dinero? No se preocupen, está muy bien guardado». Elena se arrodilló a mi lado, tomando mi mano libre. Su tacto me resultó hipócrita, como el roce de una serpiente que intenta medir el tamaño de su presa. «Mamá, no entiendes», dijo Elena con voz temblorosa. «Bernardo Esteves es un hombre muy mayor. Está confundido. Te ha metido ideas paranoicas en la cabeza. Lo que hiciste ayer, revocar un poder que era por tu seguridad, mover fondos sin avisar, son señales de que no estás procesando bien la realidad. Se llama senilidad temprana». «Mamá», intervino Sergio desde la esquina de la habitación. «El médico con el que habló Patricia dice que estos arrebatos de desconfianza son síntomas clásicos. Queremos ayudarte, pero si te pones así, nos obligas a tomar medidas legales para protegerte de ti misma. Ricardo,
que hasta entonces había estado callado, se aclaró la garganta. Carmen, ya tenemos la reserva en el Centro Médico Luz de Luna. Es un lugar de descanso, con especialistas que te ayudarán a recuperar la memoria y la confianza. Si firmas este documento donde aceptas el ingreso voluntario, no tendremos que ir a un juicio de incapacitación. Sería muy triste que los nietos vieran a su abuela en un juzgado, ¿no crees? Puse la taza de té sobre la mesa ratona. El sonido de la porcelana contra la madera sonó como un disparo en el silencio de la sala. Así que... ¿Estoy loca?, pregunté, recorriendo sus rostros con la mirada. ¿Estoy perdiendo momentos de lucidez, como dijo alguien por ahí? Patricia forzó una lágrima. Es por tu bien, suegra. Te amamos tanto que no podemos dejar que arruines tu patrimonio por un capricho. Metí la mano en el bolsillo de mi bata y saqué mi teléfono móvil. No era el aparato moderno de Patricia, sino uno sencillo, pero con un altavoz potente. Hablando de amor y de lucidez, dije, mirando fijamente a Elena. Ayer escuché algo muy interesante. Fue como una revelación divina, una voz que me decía exactamente lo que pensaban de mí cuando creen que no escucho. Le di al play al audio que Bernardo me había ayudado a extraer del historial de mensajes. La voz de Elena llenó la sala. Ay, por favor, dejen de hacerse los dramáticos. Mamá ya no se entera de nada. Es mejor hacer el movimiento ahora que todavía tienen momentos de lucidez, así no pone problemas legales. Además, en esa residencia va a estar como una reina, con gente que hable de sus achaques y no nos amargue las fiestas a nosotros. El silencio que siguió al audio fue absoluto. Podía oírse el zumbido de la heladera en la cocina. Elena escondió la cara entre las manos. Sergio miró al techo, buscando una salida que no existía. Patricia, por primera vez, perdió su máscara de porcelana. Su boca se abrió en una mueca de pura rabia contenida. ¿Ese es el amor que me tienen?, pregunté, con una voz que no gritaba, pero que cortaba como una cuchilla. ¿Esa es la preocupación por mi salud? Me quieren encerrar para subastar mi vida mientras mi cuerpo todavía está caliente. Mamá, eso fue un comentario sacado de contexto, intentó balbucear Elena, pero sus palabras murieron antes de salir. El contexto es que son unos buitres, sentencié, poniéndome de pie. A pesar de las hernias, en ese momento me sentía más alta que todos ellos. Y tengo una noticia para ustedes. Bernardo no solo revocó el poder. Él grabó esta reunión desde su oficina a través de una llamada abierta en mi teléfono. Todo lo que acaban de decir, las amenazas de internación, la presión para firmar, ha quedado registrado. Ricardo se puso de pie, rojo de ira. Esto no te va a servir de nada. Ese audio no es legal. Quizás no en un juicio penal, respondí con una sonrisa gélida. Pero será muy legal en el muro de Facebook de todos tus clientes, Ricardo, y en el grupo de la iglesia de Patricia, y en el club de golf de Sergio. ¿Quieren jugar a las apariencias? Juguemos. Veamos quién sobrevive a la vergüenza de que toda la ciudad sepa que intentaron robarle a una anciana en Navidad. Patricia se acercó a mí. Sus ojos eran 2 rendijas de odio. ¿Qué quieres, Carmen? Quiero que se larguen de mi casa, dije, señalando la puerta. Ahora, y mañana quiero que Ricardo devuelva los $3,000 que sacó de mi cuenta. Si falta un solo centavo, el audio y la grabación de esta tarde estarán en manos de la prensa local antes del almuerzo. Sergio intentó acercarse para pedir perdón, pero le hice un gesto de desprecio. No eres mi hijo, Sergio. Eres solo un administrador fracasado que perdió su mejor cliente. ¡Fuera! Salieron uno por uno, en silencio, con la cabeza baja. Patricia fue la última. Antes de salir, se giró y me dijo: «Te vas a quedar sola, vieja amargada. Nadie te va a cuidar cuando te caigas. Prefiero caer solo y morir en mi suelo, que vivir en una jaula de oro pagada con mi propio desprecio», respondí. Cerré la puerta con llave y, por primera vez en años, el aire de mi casa se sintió puro. El silencio que siguió al portazo de Patricia fue el más pesado que jamás había escuchado en esas 4 paredes.
Durante décadas, este hogar había sido un hervidero de risas, llantos de bebés, discusiones triviales y el eco constante de la televisión. Ahora, el silencio era un animal vivo que me observaba desde las esquinas. Me quedé de pie en el vestíbulo, con la mano todavía apoyada en la madera fría de la puerta. Mis piernas, que me habían sostenido con una fuerza sobrenatural durante el enfrentamiento, empezaron a temblar. No era miedo, era el bajón de la adrenalina, el cansancio acumulado de años de fingir que no veía lo que tenía delante de mis ojos. Los días siguientes fueron una lección de guerra fría. Sergio, Elena y Patricia aplicaron la táctica que mejor conocían, el vacío. Pensaron que, al cortarme el flujo de comunicación, yo me marchitaría como una planta sin riego. El teléfono dejó de sonar. El grupo de WhatsApp familiar, del que me habían expulsado simbólicamente mucho antes de que yo saliera físicamente, seguía su curso sin mí. Sabía que estaban en alguna otra parte, probablemente en la casa de campo de los padres de Patricia, subiendo fotos de una felicidad recuperada, para convencerse a sí mismos de que la villana era yo. Incluso los servicios de la casa empezaron a fallar sospechosamente. Un día me quedé sin internet. Al otro, el jardinero que venía desde hacía 10 años llamó para decir que ya no podía prestarme servicios, porque Sergio le había dicho que la cuenta estaba cerrada. Intentaban asfixiarme en las pequeñas cosas, recordarme que, según ellos, yo era una inútil sin su gestión. Pero se olvidaron de un detalle. Yo soy la generación que sabía vivir sin internet y que sabía arreglar un grifo con un trozo de alambre. El jueves por la mañana llamé a Bernardo. «Carmen, ¿cómo estás?» Su voz sonaba genuinamente preocupada. «Me han llegado rumores de que Elena está diciendo por ahí que te has vuelto difícil». «Que digan lo que quieran, Bernardo. Lo que necesito es que me ayudes a contratar un nuevo equipo de seguridad para la casa. Y quiero cambiar todas las cerraduras. Hoy mismo». Esa tarde, la casa se llenó de ruidos nuevos. El taladro de los cerrajeros instalando pernos de seguridad era música para mis oídos. Cada clac de la llave nueva era un recordatorio de que mi castillo volvía a ser mío. Mientras los operarios trabajaban, busqué mi vieja agenda de cuero, la que tenía las esquinas gastadas y nombres escritos con caligrafía de otra época. Empecé a marcar números que no había tocado en años. ¿Marta? Sí, soy Carmen. No, no ha pasado nada malo. Al contrario. ¿Te acuerdas de aquel café que tenemos pendiente desde el 2018? Mañana a las 5. En mi casa. Trae tus mejores anécdotas. Que yo pongo el pastel. Al día siguiente, mi sala no estaba llena de buitres disfrazados de familia, sino de 3 mujeres que habían pasado por lo mismo que yo. Marta, cuya nuera la había mudado a un apartamento de una habitación sin consultarle. Lucía, que no veía a sus nietos porque era una mala influencia. Y Esther, que vivía con el miedo constante de ser una carga. Pasamos la tarde entre té, risas y una complicidad que no se compra con herencias. Nos han enseñado que nuestra única función es ser útiles, dijo Marta, mientras saboreaba una porción de mi tarta de manzana. Cuando dejamos de cocinar, de cuidar niños o de prestar dinero, nos vuelven invisibles. Pues yo he decidido volverme fluorescente, respondí, y todas soltamos una carcajada que resonó en el techo alto de la sala. He revocado el poder de Sergio. He blindado mis cuentas y voy a organizar la fiesta de Año Nuevo más escandalosa que este barrio haya visto. ¿Y a quién vas a invitar?, preguntó Esther, asombrada. ¿No te da miedo que no venga nadie de tu sangre? Mi sangre ya demostró que prefiere mi dinero a mi presencia, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Voy a invitar a gente real, a Bernardo, a ustedes, a mi antigua vecina que vive sola, al jardinero que despidieron solo porque me era fiel. Voy a llenar esta casa de vida, no de apariencias. Antes de que mis amigas se fueran, recibí un mensaje de texto. Era de Sergio. Mamá, Elena está muy deprimida por lo que pasó. Ricardo dice que si no desbloqueas los fondos para el lunes,
Tendremos que vender el coche de los niños. ¿De verdad vas a ser tan egoísta? Es Navidad, Carmen, recuérdalo. Lo leí 2 veces. Antes, ese mensaje me habría provocado taquicardia y una culpa insoportable. Ahora, solo sentí una profunda lástima por el hombre que se había convertido en el eco de su esposa. No respondí con palabras. Le envié una foto de nosotras 4, brindando con nuestras tazas de té, sonrientes y dueñas de nuestro tiempo. Y luego, bloqueé su número. Esa noche, por primera vez en meses, dormí 8 horas seguidas, sin pastillas, sin miedo. El año nuevo se acercaba, y yo ya no era la invitada de piedra en mi propia vida, era la dueña del banquete. La preparación para la fiesta de Año Nuevo no era solo una cuestión de decoración, era una declaración de principios. Mientras el mundo exterior se apresuraba en compras frenéticas de último minuto, yo me dedicaba a limpiar los rincones de mi casa que habían estado acumulando polvo y secretos durante años. Fue precisamente esa tarde, mientras movía unos pesados archivadores en el sótano, el antiguo dominio de mi esposo Julián, cuando el destino decidió entregarme la pieza final del rompecabezas. Detrás de una colección de revistas técnicas de los años 80, encontré una caja de madera de cedro que no recordaba haber visto jamás. La caja no tenía llave, solo un cierre de latón oxidado. Al abrirla, un olor a tabaco de pipa y a papel antiguo me golpeó el rostro, trayendo de vuelta la presencia de Julián con una fuerza que me hizo flaquear las rodillas. Dentro, envuelto en un paño de seda verde, había un sobre con una inscripción escrita de su puño y letra. Para Carmen, cuando el ruido del mundo sea demasiado fuerte. Mis manos temblaban. Julián siempre fue un hombre de pocas palabras, pero de una previsión asombrosa. Al leer el documento que contenía el sobre, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No era una carta de amor, aunque contenía el mayor acto de amor que un hombre puede tener por su compañera, la protección absoluta. El documento era un fideicomiso de protección patrimonial, redactado y firmado por Julián 3 meses antes de morir. En aquel papel, Julián estipulaba que la propiedad de la casa y el 60% de sus ahorros nunca habían pasado a ser propiedad plena de sus hijos tras su fallecimiento, como Sergio y Elena creían. Julián había establecido que el usufructo era mío, pero con una cláusula específica. En caso de que se demuestre cualquier intento de coacción, maltrato psicológico o abandono hacia mi esposa Carmen, los derechos sucesorios de los herederos quedan automáticamente anulados y los fondos pasarán íntegramente a una fundación de caridad elegida por ella. Me senté en un viejo taburete de madera, con el papel pegado al pecho. Julián lo sabía. Él conocía la ambición de Sergio y la debilidad de Elena mucho antes de que yo estuviera dispuesta a admitirlo. Él había instalado una bomba de tiempo legal para protegerme desde el más allá. «Gracias, viejo», susurré a la penumbra del sótano. Siempre fuiste un paso por delante. Ahora tenía el poder total. No solo había recuperado mi dinero, ahora tenía la capacidad legal de desheredarlos por completo si seguían presionándome. Podía dejarlos sin un centavo de la casa que tanto ansiaban vender, pero no iba a decirles nada. Todavía no. Esa noche recibí una llamada de Sergio. Su voz ya no era arrogante, sonaba derrotada, pero todavía mantenía ese rastro de manipulación que me revolvía el estómago. «Mamá, por favor. Patricia está al borde de un ataque de nervios. La inmobiliaria dice que si no firmamos el precontrato mañana, perderemos la seña de $10,000 que ella puso de sus propios ahorros. Solo necesitamos que vengas a la oficina un momento, firmes el papel de asentimiento y todo volverá a la normalidad. Te prometemos que la residencia es un palacio. Sergio», dije, mirando el documento de Julián sobre mi mesa. «Mañana es 31 de diciembre. No voy a ir a ninguna oficina. Estoy muy ocupada preparando mi fiesta». «¿Fiesta? ¿De qué hablas? Nadie va a ir a esa casa, mamá. Estás sola. Ya veremos, mijo. Por cierto, si pierden esa seña, quizás sea una lección barata sobre el precio de la codicia. No me vuelvas a llamar.
Mañana enviaré a Bernardo a tu oficina con un regalo de fin de año. El 31 de diciembre, amaneció radiante. Bernardo llegó temprano, no como notario, sino como el amigo que siempre fue. Le mostré el documento del sótano. Sus ojos se abrieron detrás de sus gafas de lectura. Julián era un genio. Carmen, este fideicomiso es inexpugnable. Si ellos intentan cualquier acción legal contra ti, se quedan en la calle. Es un jaque mate perfecto. No quiero que se queden en la calle, Bernardo. Solo quiero que me dejen vivir. Pero hoy, en la fiesta, quiero que Sergio y Patricia vean lo que han perdido. He contratado a un servicio de catering. He llamado a un pianista y la casa está llena de flores. Quiero que el brillo de esta noche sea tan fuerte que sus sombras no puedan entrar. Esa tarde, mientras me ponía un vestido de seda color esmeralda y me colocaba los pendientes que Julián me regaló para nuestras bodas de plata, me sentí joven. La artrosis no dolía tanto cuando el alma estaba ligera. La fiesta no era para vengarme. La fiesta era para celebrar que Carmen Valdivia había vuelto a nacer a los 68 años. La casa brillaba como no lo había hecho en décadas. Había mandado a pulir las arañas de cristal de la sala, y las velas de sándalo llenaban el aire con una fragancia que borraba el olor a rancio de las discusiones pasadas. El pianista, un joven talento del conservatorio local, desgranaba notas de jazz suave en un rincón. Mis invitados empezaron a llegar a las 9. No eran los contactos influyentes de Patricia ni los socios de Sergio. Eran personas que me miraban a los ojos. Mis amigas, Bernardo, e incluso mi antigua vecina de la infancia, que lloró al ver que la había recordado. Éramos 12 personas, una cifra perfecta para una cena de verdad, no para un evento de relaciones públicas. Estábamos brindando con el primer sorbo de champán, cuando el estruendo de la puerta principal rompió la armonía del piano. No fue un golpe, fue un asalto. Sergio y Patricia entraron en la sala como un vendaval. Ella traía el pelo ligeramente despeinado y los ojos inyectados en sangre. Sergio, detrás de ella, parecía un hombre que acababa de ver el abismo. No les importó que hubiera invitados. La desesperación había quemado los últimos restos de su barniz social. «Carmen, esto es el colmo», gritó Patricia, ignorando las miradas atónitas de mis amigas. «El abogado de Sergio dice que le enviaste una notificación de revocación total de derechos sucesorios. ¿Te has vuelto loca de remate? Esa casa es el patrimonio de mis hijos». Sergio se acercó a la mesa, ignorando a Bernardo, que se puso de pie con una calma gélida. «Mamá, detén esta locura ahora mismo. Si perdemos esa seña de la inmobiliaria por tu culpa, te juro que...». Me levanté de mi silla con una elegancia que no sabía que aún poseía. Miré a mis invitados y les hice un pequeño gesto de disculpa. Luego me giré hacia mi hijo. «¿Qué vas a jurar, Sergio? ¿Que me vas a querer menos? Eso ya lo hiciste. ¿Que me vas a encerrar? Ya lo intentaste». Mi voz sonaba nítida, amplificada por el silencio sepulcral de la sala. «Están interrumpiendo una cena privada. Váyanse». «No nos vamos a ningún lado», rugió Ricardo, que aparecía tras ellos. «Hemos visto el documento que dejó Julián. Ese fideicomiso es una trampa. Julián no estaba bien de la cabeza cuando firmó eso. Vamos a impugnarlo. Carmen, vamos a decir que ambos eran unos ancianos seniles manipulados por este notario de cuarta», dijo señalando a Bernardo. Bernardo soltó una risa seca, sin rastro de humor. «Adelante, Ricardo. El fideicomiso incluye una cláusula de grabación de video ante 3 testigos médicos que dieron fe de la salud mental de Julián, y el documento que Carmen tiene ahora incluye los registros de audio de sus amenazas de la semana pasada». Saqué el sobre de seda verde que había encontrado en el sótano y lo puse sobre la mesa, justo al lado de la cubitera de plata. «Sergio, escucha bien», dije, bajando el tono, obligándolo a inclinarse para oírme. «Tu padre no solo me protegió de extraños, me protegió de ustedes. La cláusula dice que si intentan cualquier acción legal para declararme incapaz, la casa y el dinero pasan automáticamente a la Fundación para Ancianos Desamparados.
No verán ni los marcos de las ventanas. Patricia se abalanzó hacia el papel, pero yo fui más rápida y lo guardé. La inmobiliaria puede quedarse con tu seña, Patricia. Considéralo el pago por todos los años en los que fingí no darme cuenta de que me despreciabas. Considéralo el precio de tu libertad, porque desde hoy ya no tienes que venir a cenar conmigo nunca más. Están libres de la carga de esta vieja. Sergio se hundió en una de las sillas de la entrada. La realidad le había dado un golpe del que no se recuperaría pronto. Sin el dinero de la casa, su estilo de vida, sus deudas de juego y las ambiciones de Patricia se derrumbarían como un castillo de naipes. «Mamá, por favor», susurró Sergio, intentando una última vez la carta de la piedad. «Somos tu familia. La familia no subasta la cama donde su madre duerme, Sergio. Ahora, por favor, retírense. Tengo invitados y estamos a punto de celebrar que, por fin, esta casa está limpia de fantasmas. Salieron de la casa no con un grito, sino con un silencio derrotado. A través del ventanal, los vi discutir en el jardín bajo la luz de los fuegos artificiales que empezaban a estallar en el horizonte. Eran figuras pequeñas, oscuras, alejándose de la luz que emanaba de mi hogar. Regresé a la mesa. El pianista retomó la melodía. ¿En qué estábamos?, pregunté a mis amigos, alzando mi copa. Ah, sí. Estábamos brindando por el futuro, porque, aunque no lo crean, a los 68 años, el futuro es lo único que me interesa. El reloj marcó las 12. Afuera, el mundo celebraba el cambio de año. Adentro, yo celebraba el cambio de mi destino. 6 meses después de aquella noche de Año Nuevo, mi jardín no solo estaba florecido, estaba transformado. Los setos descuidados que Sergio nunca quiso podar habían dado paso a un huerto de hierbas aromáticas y un rincón de rosas blancas que perfumaban hasta la calle. Ya no había rastro de la decoración de revista de Patricia. Ahora, la casa tenía ese desorden encantador de los lugares donde se vive de verdad. Aprendí que el silencio, cuando es elegido, no es soledad, es libertad. Mis mañanas comenzaban con el sonido de los pájaros y el vapor de un café que disfrutaba sin prisa, sin nadie que cronometrara mis movimientos o me preguntara si me había tomado la medicación con ese tono de impaciencia disfrazada. Un martes por la tarde, mientras podaba los jazmines, vi aparecer una figura conocida frente a la verja de hierro. Era Sergio. No traía la camioneta de lujo. Se había visto obligado a venderla para cubrir las deudas de la inmobiliaria, sino un coche modesto y un rostro que el tiempo y el estrés habían castigado. No entró. Se quedó allí, de pie, esperando un permiso que ya no sentía que tuviera por derecho de sangre. «Hola, mamá», dijo con una voz que había perdido toda su arrogancia. «Hola, Sergio. El jardín está abierto si vienes en son de paz», respondí, dejando las tijeras sobre la mesa de mimbre. Se sentó frente a mí y, por primera vez en años, no me habló de negocios, ni de Patricia, ni de lo que necesitaba. Me habló de sus fracasos. Me contó que se habían mudado a un apartamento más pequeño, que Patricia había empezado a trabajar en una tienda de ropa y que la realidad les había dado la bofetada que tanto necesitaban. «Viniste a pedirme dinero, ¿verdad?», le pregunté, no con amargura, sino con la lucidez de quien ya leyó el libro entero. «Vine a pedirte perdón, mamá», susurró él, bajando la mirada. «Sé que no me crees, pero perderlo todo me hizo darme cuenta de que tú eras lo único sólido que teníamos. Y te tratamos como si fueras un estorbo». Lo miré largo rato. Sentí una punzada de la antigua Carmen, la que quería abrazarlo y solucionarle la vida. Pero la nueva Carmen sabía que el mejor regalo que podía darle a su hijo era dejar que enfrentara las consecuencias de sus actos. Eso, y solo eso, lo convertiría en un hombre de verdad. «Te perdono, Sergio, por mi propia paz, no por tu cuenta bancaria. Pero el fideicomiso de tu padre sigue en pie. No habrá herencia anticipada, ni préstamos, ni rescates. Si quieres recuperar tu vida, tendrás que construirla tú mismo, ladrillo a ladrillo,
como hice yo en el 94. Se fue poco después. No hubo drama ni gritos, solo un abrazo tibio y la promesa de volver el domingo, no para hablar de planes inmobiliarios, sino para tomar un té. Mi vida ahora tenía un propósito nuevo. Bernardo y yo habíamos convertido parte de la planta baja de la casa en un pequeño centro de asesoría legal y emocional para mujeres mayores. Lo llamamos el Refugio de Carmen. Una vez por semana, nos reuníamos con mujeres que estaban pasando por lo mismo que yo pasé. La invisibilidad, el despojo, el miedo al futuro. Les enseñamos a leer los extractos bancarios, a entender lo que firman y, sobre todo, a recuperar su voz. No soy una trabajadora social, soy una sobreviviente que decidió compartir su mapa de salida del laberinto. Hoy es una tarde de junio. Estoy sentada en mi porche, con el diario sobre las rodillas. He escrito mucho estos meses. Escribí sobre la traición, sobre el audio de Elena, sobre el Excel de Patricia. Pero hoy, mi última entrada es diferente. Me llamo Carmen. Tengo 68 años, 2 hernias y un corazón que late al ritmo de mi propia voluntad. No soy una porcelana que deba guardarse en una caja. Soy el árbol que da sombra y que, si intentan talar, tiene raíces tan profundas que rompen el cemento. Ya no espero que me den un lugar en la mesa. La mesa es mía, y yo elijo quién se sienta en ella. Cierro el cuaderno y miro hacia el horizonte. La luz del sol se filtra entre las ramas del viejo roble del jardín. Estoy sola, sí, pero nunca me he sentido más acompañada por mí misma.